Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Nuestro presidente de la República tiene una frase que utiliza habitualmente, la propaló en el reciente Consejo de Ministros en Fraiventos, que dice: dentro de la Constitución y de la ley todo, fuera de ella nada. Corresponde entonces que nosotros nos cuestionemos si esa frase, si esos conceptos vertidos por el señor presidente se ajustan a la verdad, se ajustan a la realidad del país, y en todo caso, si así no fuere, desmentir esas conceptualizaciones y lisa y llanamente decirle al señor presidente de la República que nos está mintiendo a los uruguayos cuando insistentemente nos dice que su gobierno obra dentro del marco constitucional y legal. Y yo creo que nada mejor que primero el análisis de la Constitución, luego las declaraciones de funcionarios de su gobierno, y tercero la verificación empírica, la experiencia de todos y cada uno de los amables oyentes. Hay un artículo fundamental en la Constitución de la República, que es el artículo 10, que está en la sección segunda, capítulo primero, artículo 7, debí decir, y que establece los derechos, deberes y garantías. Ese artículo 7 dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Cuando se organiza el Estado, se le atribuye al mismo determinados poderes. ¿Para qué? ¿Por qué los ciudadanos resignamos una órbita importante de nuestra libertad y la cedemos al Estado? Precisamente para que pueda cumplir con esa asignación de cometidos esenciales para resguardar, proteger la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Entonces, a la luz de la situación real del país, una primera constatación de carácter absolutamente empírica es que cada vez más los ciudadanos ven afectados sus derechos, estos derechos en particular, y no gozan de la protección que establece la Constitución y la ley. Fundamentalmente la Constitución en este artículo 7. Evidentemente, el señor repartidor de élite, en el camión que el otro día fue ultimado, un hombre de 42 años, padre de familia, que fue ultimado de un tiro en la cabeza, el productor rural y su hermano, que ayer fueron asesinados y lesionados respectivamente en Rocha, y antes la cantidad de ciudadanos inocentes que han perdido la vida a manos de la criminalidad común o marginal, los que sufren, por supuesto, las rapiñas, los hurtos, los que tienen que vivir encerrados en sus domicilios tras las rejas,
sobre todo la gente mayor, muy expuesta a la criminalidad común, pueden preguntarle al señor presidente: para usted, señor presidente, esta situación que estamos describiendo es cumplir con el artículo 7 de la Constitución de la República por parte del gobierno que usted encabeza. Y nosotros tenemos que contestarle que no. Le tenemos que decir al señor presidente de la República que su gobierno está muy lejos de desarrollarse dentro de la Constitución y de la ley. Muy por el contrario. Nosotros imputamos al gobierno del doctor Vázquez el haber creado una suerte de Estado terrorista, o terrorismo de Estado, o Estado criminal. ¿Por qué? Por lo que desarrollaremos a continuación, y que no serán elucubraciones del doctor Salle, serán confesiones de sus funcionarios, es decir, de los funcionarios de confianza del gobierno. Como les dije, la primer y más importante violación de la Constitución es no garantizar los derechos básicos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos. El permitir que se atente, ¿verdad?, cada vez en mayor medida contra estos derechos básicos que establece el artículo 7 de la Constitución. Esa es la primera violación de los derechos humanos flagrante de este gobierno. Es su enorme debe con respecto al ciudadano común, al ciudadano trabajador, al inocente, al hombre que sí desarrolla su cotidiana existencia conforme a la Constitución y la ley. Y no recibe del Estado la retribución en la protección que la Constitución ha concebido como esencia misma, como razón de ser del Estado. Pero hay otras violaciones de los derechos humanos tan importantes como estas, porque en materia de violación de los derechos humanos tenemos que ser contestes en que lo que importa es el hecho en sí, per se, la violación de derechos fundamentales. Y en ese sentido, amigos, permítanme que apele a una comparecencia ocurrida el 30 de agosto del 2016 ante la Comisión de Presupuesto, integrada con la de Hacienda, del directorio del recientemente creado Servicio Descentralizado INISA. Nos estamos refiriendo al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. El nombre verdaderamente es muy llamativo, pero las descripciones que emergen de las autoridades, verán ustedes que fundamentan, avalan estas imputaciones primarias que nosotros acabamos de efectuar. Comparece la psicóloga señora Fulco y dice: como es de público conocimiento, tenemos problemas edilicios, estructurales, que hacen al día de hoy no sirvan para programas de rehabilitación e inclusión de adolescentes, que es la misión y el objetivo de la administración que nos toca, es decir, prevención terciaria del delito en este sistema. La primera confesión es que, desde el punto de vista infraestructural, el instituto no puede cumplir el objetivo por el cual fue creado. Eso es absolutamente la confesión de la ineficiencia, del incumplimiento claro y flagrante de, el objetivo fundamental y la razón de ser de este instituto. Pero recién comenzamos, amigos, en este tipo de confesiones, ¿verdad? Luego continúa otra autoridad de ese instituto, el señor Katz, el doctor Katz, que es el vicepresidente, y dice lo siguiente: estamos hablando de unos 700 o 800 adolescentes uruguayos menores de edad en conflicto con la ley,
y con respecto a los cuales no solo tenemos la responsabilidad de darles casa, comida, atención médica, contención y tantas cosas más, sino que realmente lo más importante es que podamos rehabilitarlos y buscar la manera para que una vez que ellos pasen por este instituto salgan a la sociedad siendo de provecho para ella, porque van a ser nuevamente vecinos nuestros, de todos nosotros. Y si no podemos lograr ese objetivo, estamos devolviendo a la sociedad chicos en condiciones tales que van a ser usuarios del sistema de adultos, o sea que los vamos a encontrar nuevamente en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y efectivamente es lo que pasa, ¿verdad? Cuando salen de lo que era el SIRPA, dependiente del INAU, el actual INISA, Servicio Descentralizado, por lo que veremos, por las descripciones que vamos a seguir exponiendo, los adolescentes salen con una carga de agresividad, de frustración, de sentimiento de venganza, de rechazo, de comportamiento antisocial, muchísimo más importante y profundizado que cuando entraron. Y vamos a comprender, conforme a la descripción que vamos a leer, por qué ello es así. A nosotros nos ha tocado intervenir de los dos lados de la situación, de la penosa situación que significa el menor infractor, tanto defendiendo menores infractores como asistiendo a familias que vieron a sus seres queridos morir bajo las balas de menores adolescentes que tenían en su haber 4 homicidios, es decir, individuos que ya tenían una proclividad hacia la acción de eliminar a congéneres, de matar, prácticamente irrecuperables. Pero claro, en el marco de lo que vamos a describir, vamos a comprender esa carga de agresividad que los lleva a este circuito perverso y vicioso de profundizar conductas delictivas, tal cual los describe el vicepresidente del INISA. Continúa la comparecencia, ¿verdad? Y yo quiero referirme a unos dichos de la psicóloga Fulco que entrañan una gravedad inusitada. Permítanme que les lea, amigos. El ingreso al sistema fue el descubrimiento de Uruguay que no pensábamos que teníamos. Pese a que proveníamos del sistema penitenciario de adultos, las condiciones de internación en todos los niveles resultaron paupérrimas. Lo único que uno puede sentir cuando entra a esta institución y ve a los jóvenes en la situación en la que están es dolor. Les aseguro que ese dolor realmente nos llega y es por lo cual seguimos adelante, como bien lo señaló el doctor Katz, porque nos rebelamos contra esta situación que encontramos el 20 de mayo del año pasado. Ustedes no pierdan de vista, amigos, que el gobierno del fraude amplio comienza en el 2005 y que la primer presidencia es del doctor Tabaré Vázquez. Luego dice la señora Fulco, quiero decir que este ha sido un organismo largamente invisibilizado a los horrores que hemos encontrado y los expedientes que hemos leído. Voy a repetir. Quiere decir que este ha sido un organismo largamente invisibilizado a los horrores que hemos encontrado y los expedientes que hemos leído. Esta frase es una frase edulcorada, si se quiere. ¿Por qué? Por la utilización del verbo y fundamentalmente por la adjetivación de que ha sido invisibilizado. No, cuando hay horrores en un establecimiento público, en realidad allí no se trata de que los horrores se invisibilicen. Los horrores se consuman, los delitos se consuman y luego de consumados se encubren. Entonces, no es un problema de no visualizarlos,
es un problema de consumarlos y de luego encubrirlos. Eso es lo que está describiendo la psicóloga Fulco. Está describiendo conductas de terror, de horror, que suceden en un establecimiento público del Estado, cometido por funcionarios públicos y encubierto por una cantidad de otros funcionarios públicos, que ya veremos. Iremos lentamente avanzando en este análisis de carácter jurídico para demostrar que el señor presidente Vázquez, con mucho cinismo, nos miente a los uruguayos cuando nos dice que su gobierno actúa dentro del marco de la Constitución y de la ley. Quiere decir entonces que Fulco confiesa haber encontrado horrores. Debimos comenzar una cantidad de investigaciones administrativas y del periodo anterior recibimos la finalización de determinados sumarios que tienen que ver con lo que ha sido la vida de estos jóvenes, que a mi entender supone generaciones perdidas. Quizás no reincidan por el efecto intimidatorio de esta situación de reclusión trágica, dramática, o quizás lo hagan y los encontremos, como sucedió en la franja más importante, en el Instituto Nacional de Rehabilitación a lo largo de los años, donde una gran mayoría tienen antecedentes y registro de pasajes por instituciones de la minoridad. Por lo tanto, todo esto se define en una expresión: violencia institucional, estructural, de la que todos somos responsables. Yo voy a repetir esta frase, porque esta frase es una forma de aseverar lo que tanto denunció la izquierda cuando era oposición: el terrorismo de Estado. Y entonces, en función de esta confesión de una funcionaria de confianza del doctor Vázquez, llegamos a la conclusión que el gobierno del doctor Vázquez ejerce terrorismo de Estado. Es un gobierno que ejerce terrorismo de Estado. Yo acuso al gobierno del doctor Vázquez públicamente de ser un gobierno violador de los derechos humanos por ejercicio del terrorismo de Estado. Voy a repetir la frase. Por lo tanto, todo esto se define en una expresión: violencia institucional, estructural, de la que todos somos responsables. No, psicóloga Fulco, no, psicóloga Fulco. Discúlpeme. Aquí los responsables jurídicos, penales, están claramente identificados. Aquí hay una jurisprudencia que la estableció la doctora Mirta Yance desde la Fiscalía, letrado en lo penal de primer turno, con las sentencias del doctor Luis Charles, por la cual la cabeza del Estado, el presidente de la República, está en conocimiento de lo que sucede en los establecimientos de detención o de privación de libertad. Y por ese motivo, y por esta jurisprudencia, es que Gregorio Álvarez está preso. Entonces, nosotros decimos, si se ha establecido esa jurisprudencia, si el presidente de la República se presume que está en conocimiento de lo que sucede en los centros de detención, en los centros de privación de libertad, para Gregorio Álvarez en dictadura, en el periodo de la dictadura, ¿por qué no aplicar el mismo criterio jurídico para el doctor Vázquez? Porque es presidente de la República bajo el gobierno de esta izquierda, de este fraude amplio, porque han cambiado los estándares que maneja el fraude amplismo con respecto tanto al aspecto jurídico como al aspecto fáctico de los derechos humanos, porque la justicia tiene doble rasero, doble discurso, según que sea militar o fraude amplista. Bueno, eso nos genera obviamente la crítica profunda a ese comportamiento. Voy a insistir y voy a ser claro.
si nosotros tenemos en los centros de privación de libertad una violencia ejercida por el propio Estado en forma estructural, institucionalizada, generando horror y terror, según las propias adjetivaciones de Fulco, tenemos un estado de terror. Y tenemos un estado de terror en los dos extremos que se puede polarizar una sociedad. En la vida cotidiana del ciudadano común, que está aterrorizado por la delincuencia marginal, y tenemos un estado de terror en los centros de detención por la violencia institucional y estructural que allí se recrea por parte de los funcionarios y de las autoridades. El primer responsable, por supuesto, el presidente de la República. Por algo es presidente de la República. Tiene que estar enterado. Sobre todo, señor Vázquez, cuando desde su primer gobierno, a través del informe de Manfred Novak, quien está hablando, el doctor Gustavo Salle, lo denunció penalmente por delitos de lesa humanidad ya en aquella época. Como sucede normalmente con las denuncias del doctor Salle, en este actual sistema judicial durante los gobiernos del fraude amplio, las denuncias fueron archivadas. Pero el tiempo y los hechos, porfiadamente, le han dado la razón a quien habla en la fundamentación de sus denuncias. Y hoy la razón nos la da nada más y nada menos que funcionarios de confianza del doctor Vázquez. Es decir, esta no es una declaración de la falsa oposición. Esto no es una declaración o una constatación del doctor Salle. Esta es la descripción que hace una funcionaria del gobierno de Vázquez, una funcionaria de confianza de Vázquez, que está confesando que encontró un sistema de represión de adolescentes donde la tortura, donde los horrores están establecidos institucional y estructuralmente. Nosotros, frente a esa situación, amigos, les quiero decir que esta comparecencia es frente a senadores, ¿verdad? Yo les voy a dar la integración de esta comisión en la que se expresan estos conceptos. Estaba la senadora Daniela Paisé, el señor senador Daniel Bianchi, el vicepresidente Marcos Otegui, la senadora Verónica Alonso, Carola Viaga, Lucía Topolansky, senadores Daniel Bianchi, Marco Otegui y Yerú Pardiñas. Estaban también Patricia Ayala, Constanza Moreira, José Amorín, Carlos Camí, Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, Rubén Martínez Huelmo, Rafael Michelini, y estaba también presente Guillermo Besosi. O sea que la descripción del terrorismo de Estado del gobierno de Vázquez se hace frente a todos estos individuos. Y a mí me llama poderosamente la atención, ¿saben? ¿Por qué me llama poderosamente la atención? Porque si algo caracterizó al fraude amplio fue su lucha por verdad y justicia con respecto a la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. A todos nos preocupó las barbaridades, las cobardías, las herejías, las atrocidades que hicieron los militares en nuestro país fueron indescriptibles. Además lo fueron cumpliendo políticas imperialistas, es decir, mandados fundamentalmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus organismos represivos como la CIA, el FBI, la DEA. Recordemos que mandaban agentes especializados en torturas, ¿verdad?,
en un momento, justo es decirlo, en que un sector de la izquierda había apelado a las armas, es decir, había apelado también a los mecanismos fuera de la Constitución, la ley y de la convivencia pacífica. Había un foco, un movimiento foquista, que se había alzado en armas para, según sus declaraciones, cambiar el sistema por la vía armada, es decir, por la fuerza. Vamos a la pausa y vamos a seguir analizando este tema de los derechos humanos del pasado y del presente. Porque el copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario. Bien, continuamos, amigos. Seguimos dentro de la descripción que estaba realizando la licenciada Fulco en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En el primer semestre de trabajo, dice, ya hace un año, lo que hicimos fue apagar incendios en lo relacionado a la conflictividad del sistema, descolgar chicos que se cuelgan permanentemente por las condiciones en que viven. Les digo que no es nada agradable descolgar un chico para salvarle la vida. Comprenden, amigos, que está describiendo una situación tipo campo de concentración de Auschwitz. Preferir la muerte a seguir en las condiciones en que el gobierno de Vázquez tiene a los menores infractores. Ahora, yo me pregunto, todos estos muchachos como Felipe Michelini, Rafael Michelini, Macarena Gelman, el propio actual presidente del Fraude Amplio, el doctor Miranda, todos ellos muy preocupados por los derechos humanos del pasado, que inclusive cobraron sumas importantísimas del Estado uruguayo en resarcimiento por el terrorismo de Estado que sufrió su familia, ahora integran un gobierno que es terrorista de Estado. Rafael Michelini estaba en esta comisión escuchando estos horrores. Pero el propio Miranda fue el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura hasta hace unos días. Esa dirección que ahora está bajo la presidencia de la República y que fue creada por la ley 17.930 en el 2006, cuando ya torturaba el gobierno de Vázquez, ¿verdad? Y que nosotros denunciábamos y que la justicia no nos hacía caso, ni fiscales ni jueces se animaban a instruir nuestras denuncias. ¿Y qué hacía Miranda? Porque, a ver, uno de los cometidos que se establece en esa ley es contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos en todo el país. ¿Qué hacía Miranda además de cobrar un muy buen sueldo por esta función? No cumplía con la función. No se preocupaba por los derechos humanos actuales. Estaba preocupado por los derechos humanos del pasado. Pero integra un gobierno violador de los derechos humanos. Integra un gobierno que ejerce el terrorismo de Estado. Integra un gobierno que le inflige a los seres humanos los dolores y las atrocidades que le infligía la dictadura militar. ¿Y saben qué? Una cosa curiosa. Los dos regímenes responden al mismo amo. Los dos responden al Departamento de Estado. Las vueltas de la vida, o como dice la canción, todo cambia, depende del lado del mostrador en que se esté, ¿verdad? Quiero decir que todos estos personajes que acabo de nombrar encubren la violación de los derechos humanos, son encubridores de las torturas en el INISA, antes SIRPA,
son encubridores de las torturas en las cárceles y son coautores de la violación de la Constitución a los derechos de los ciudadanos inocentes que se ven acosados por la criminalidad común, que recrea, que profundiza un modelo de gestión gubernamental proimperialista, colonialista, entreguista. Esa es la etiología, esa es la causa de esta criminalidad, que jamás van a poder terminar con ella y que al contrario, cualitativamente aumentará su nivel de violencia, porque no se ataca a las causas, sino que se tienen políticas efectistas. A mí me llama poderosamente la atención otras actitudes, la complicidad de la burocracia sindical. Claro, yo sé que la burocracia sindical con el gobierno de Vázquez se ha enriquecido, porque si algo caracteriza a los gobiernos de izquierda es que son corruptos, son gobiernos ladrones. Miren, que son gobiernos ladrones no lo dice solamente el doctor Sage, que son gobiernos ladrones emerge también de las declaraciones de Fulco y Katz, que denuncia que se destinaron en la administración Villaverde y administración Salsamendi 20 millones de dólares para hacer nuevos edificios y sacar del hacinamiento a estos jóvenes. Y el doctor Katz dice: cuando vimos los edificios y entendimos que eran edificios para mediana y máxima seguridad, porque así nos lo expresaron, en los que los hierros se doblan porque son hierros dulces y las paredes se rompen porque están huecas o rellenas de material que no es el adecuado, solicitamos inmediatamente una auditoría vía Ministerio de Desarrollo Social y del INAU. Es decir, está advirtiendo a la comisión que los edificios se hicieron mal. Y cuando los edificios se hacen mal, usted tiene que buscar las causas, porque normalmente suele existir una asociación entre el gobernante y el particular para extraer beneficios indebidos. En ese sentido interviene el senador Amorín y dice: entonces indudablemente quienes vinieron acá a decirnos que estábamos haciendo las obras nos mintieron, y feo. Eso para empezar. Y una de las preguntas que les quiero hacer a las autoridades de INISA es la siguiente: recuerdo haber visto y escuchado denuncias públicas, denuncias penales con respecto a estas irregularidades. Es un escándalo. Si tuviéramos que analizar esto seriamente, señor presidente, diríamos que es un escándalo. Estamos hablando de 20 millones de dólares que hoy se necesitan nuevamente. Salsamendi y Villaverde dispusieron de 20 millones de dólares cuando presidieron el CIRPA. Y las construcciones no sirven, aparentemente están mal hechas y aparentemente hay visos, indicios de ilegalidad que estarían en la justicia. Pero ustedes saben cómo funciona el sistema judicial en los gobiernos del fraude amplio. Y a mí no me van a hablar de ese tema, que he estado en una situación de profunda actividad para denunciar la corrupción de los gobiernos del fraude amplio. Y hay otra frase, manida frase del doctor Vázquez, que estas declaraciones de Katz demuestran que también son falsas, que es mentira, que es una mendacidad. Al que meta la mano en la lata, se la cortamos. Y yo veo una cantidad de funcionarios que tengo denunciados que no están mancos y que con ese criterio debería estar sin las dos manos. Bueno, hay uno que le tendrían que cortar la cabeza, ya no las manos, de tanto que se llevó. Bueno, se ríe Federico y Mateo, pero es así, claro. Ese debería estar decapitado
si aplicamos la doctrina Vázquez, ¿verdad? Que no es la mía, porque yo no soy partidario de la pena de muerte. Sí, obviamente, de un criterio que es el siguiente. Y esto es muy importante, amigos, lo que voy a decir. Para que el sistema represivo cobre legitimidad a los ojos del conglomerado social, primero tiene que pegar hacia arriba. Es decir, primero tiene que buscar investigar y penalizar las conductas delictivas de los poderosos. Y concomitantemente, en el mismo momento, también, obviamente, las conductas delictivas comunes, del ciudadano común, de la marginación. Si se pega solo para abajo y se consagra la impunidad hacia arriba, tenemos entonces un Estado corrupto, arbitrario, y una justicia absolutamente deslegitimada y cobarde, porque pegar para abajo es de cobarde. Entonces, para tener una justicia valiente, independiente y legitimada, las denuncias de corrupción con respecto a gobernantes y empresarios tienen que ser instruidas con la profundidad y la celeridad que el pueblo necesita ver para confiar en el sistema judicial. No es lo que se está dando actualmente, por el contrario. Amigos, en un Estado bien organizado, estas cosas no deberían pasar. Pero si pasan, lo que debería suceder es que el fiscal de turno y el juez de turno deberían actuar de oficio. Frente a estas denuncias públicas, porque además fueron publicadas en los medios de prensa, fueron publicadas tanto la situación en el INISA como la situación en el CONCAR, que todavía a ella no me he referido, pero que es noticia por las medidas gremiales que están tomando, con todo derecho, por supuesto, los guardias de seguridad, conforme a lo que informan los medios de comunicación. Pero ante la omisión del sistema judicial, ante la omisión del Ministerio Público, ante la omisión de la Fiscalía General Inconstitucional de actuar, el doctor Salle hizo la denuncia correspondiente. Se presentó y denunció la situación del INISA en el juzgado letrado de primera instancia de lo penal de tercer turno y generó el expediente 2-38502/2016. El denunciado, por supuesto, el presidente de la República primero. Luego, por supuesto, el directorio del INISA. Porque el directorio del INISA no puede, bajo ninguna circunstancia, venir a decirnos: no estamos buscando responsables, queremos mirar hacia adelante. No, señora Fulco, usted no cumple con la ley. Usted, como funcionaria pública en conocimiento de delitos de lesa humanidad que están sucediendo en la repartición, que usted es la presidenta del directorio, usted tiene que denunciarlos inmediatamente a la justicia penal. Por el contrario, si no lo denuncia, la que incurre en conducta antijurídica es usted. Entonces, no es decir somos todos responsables, no. Aquí hay una responsabilidad jurídica que es del presidente de la República, del ministro del ramo y de los directores del servicio descentralizado. Ese es el orden de la responsabilidad jurídico-penal en un caso de delitos de lesa humanidad en una institución del Estado. No somos todos responsables. Yo no tengo los poderes que tiene el presidente de la República, ni el ministro del ramo, ni usted como directora. Acá hay responsables penales muy claros que tienen que responder. En segundo lugar, nos llama poderosamente la atención la actitud de todos los organismos de derechos humanos, todas las ONG de derechos humanos. Pero hay una en particular que no es una ONG, es un instituto estatal, que es el Instituto de Derechos Humanos. Y nosotros decimos que a la luz de las declaraciones de una de sus miembros, que dijo que
el instituto, lo dijo en la televisión, yo lo escuché, el instituto monitorea desde su creación, desde la creación del instituto, la situación en el ex CIRPA y actual INISA. Bueno, señora miembro del instituto, si usted monitorea esto, si usted monitorea estos horrores, usted está encubriendo los delitos de lesa humanidad. Yo tengo el derecho de decir que este aparato burocrático, politiquero del Instituto de los Derechos Humanos es nada más que eso, un instituto fraudeamplista que encubre el terrorismo de Estado que se ejerce en el INISA y el terrorismo de Estado que se ejerce en el CONCAR. Estamos más o menos en la misma situación que Miranda. ¿Qué hacía Miranda? ¿No monitoreaba? ¿Ganaba el sueldo y no se enteraba de lo que pasaba en las cárceles? ¿O se enteraba y también lo encubría? Claro, llegaron al poder, comenzaron los compromisos con el imperio y por lo tanto de torturados se convirtieron en torturadores. Les tocó ahora a ellos el rol de torturadores para el imperio. Es curiosa la actitud que asumen los senadores Gerú Pardiña y Daniela Paisé. Gerú Pardiña lo que busca es acallar a las autoridades del INISA. Se molesta porque dice que bueno, que en la comisión no están para tratar ese tema. Lo voy a leer. Dice Gerú Pardiñas, después de toda esta descripción de los horrores, después de esta descripción del terrorismo de Estado, este señor senador del Partido Socialista dice, lo primero que quiero decir tiene que ver con las inversiones. Si hubo estafa o no, no es un tema de discusión aquí. Yo no tengo aquí ningún informe de auditoría para discutir. Luego continúa. El segundo elemento que quiero señalar es que los objetivos, sin lugar a dudas, son formas de tener en consideración las asignaciones de recursos, pero lo que estamos discutiendo aquí es la rendición de cuentas, es decir, asignación de recursos de objetivos que ya vimos en el Parlamento Nacional. Y si se quiere profundizar en el tema, está la comisión especializada para hacerlo y saber si hoy, con la realidad que se está viviendo el INISA, creado a fines del año pasado, con directores que asumieron este año, se ajusta o no a lo que está presupuestado. Eso es lo que tenemos que discutir en cualquier comisión. No tenemos miedo a discutirlo. Es decir, estaba queriendo limitar el tema a la parte económica, a la parte presupuestal. No quería que se dijera que había una violencia institucionalizada, estructural, que configura delitos de lesa humanidad y por lo tanto, por ser permanente y sistemática, nos permite hablar de terrorismo de Estado. No quiere entonces Gerú Pardiñas, como representante nacional, pero como miembro del Partido Socialista, que su gobierno y que su partido sea imputado por ejercer terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad. Y yo le digo, señor Pardiñas, usted integra un gobierno que ejerce terrorismo de Estado. Usted integra un gobierno que tiene institucionalizados los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué puedo asegurar esto con esta vehemencia y categóricamente? Porque estos fraudeamplistas legislaron para el pasado y no se dieron cuenta que les podía caer en la cara. Efectivamente, legislaron a través de la ley 18.026, que es del 4 de octubre del 2006. Legislaron en un horror desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, dándole carácter retroactivo a una ley penal. Un horror jurídico. Que una norma penal que establece delito tenga efecto retroactivo. Es un horror. Pero lo hicieron. ¿Para qué? Para poder atrapar situaciones del pasado,
bajo la imputación de delitos de lesa humanidad. La ley 18.026, cooperación con la Corte Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el 2006 empezaba el gobierno de Vázquez. Vázquez no se imaginaba que en su gobierno se iban a consumar delitos de lesa humanidad como se configuran. ¿Por qué se configuran? Porque resulta que el artículo 22 de esta ley dice tortura, 22.1, el que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo, contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control, o una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con 20 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. 22.2. Se entenderá por tortura a todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales. B. El sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ustedes comprenderán, amigos, que la descripción que hace la psicóloga Fulco de las condiciones de internación de los menores del INISA encuadra plásticamente en la descripción del artículo 22, numeral 2, literal B, que acabo de leer. Delito de lesa humanidad. Por eso digo, este es un gobierno que ejerce el terrorismo de Estado a través de los delitos de lesa humanidad que consuma en los establecimientos de privación de libertad. ¿Dónde están las ONG de los derechos humanos? ¿Dónde está el Instituto de Derechos Humanos? ¿Dónde está la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Dónde están los senadores y diputados cuyas familias sufrieron por la violación de los derechos humanos? Ahora en todo caso están colaborando con este gobierno torturador. ¿Dónde están las marchas? Justicia ya, no más impunidad. ¿Dónde está el PIT-CNT? ¿Dónde está la FEU? ¿Dónde está la Iglesia, que también ha contribuido con el tema de los derechos humanos del pasado? Pero yo no lo veo a Sturla, capaz que no tuvo tiempo porque estaba en otro tema, estaba en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, pero bueno, ya terminó, ya es santa, ahora puede interiorizarse respecto de estos temas de violación de los derechos humanos. ¿Dónde están los miembros de la Comisión para la Paz? ¿Se acuerdan aquella comisión integrada por Gonzalo Fernández, por Carlos Ramela? ¿Dónde están? Vamos a buscar verdad y justicia de estas torturas, de estas violaciones sistemáticas, permanentes y graves de los derechos humanos de este gobierno. No están. No hay nadie. Solo una persona hay. Está el doctor Salle. Estoy yo, que denuncio penalmente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Utilizar el espacio de radio para fundamentar mi denuncia. Ayer veíamos en los medios de comunicación, amigos, algo verdaderamente aterrador. Parecía la recreación de un enfrentamiento de las guerras de la antigüedad, cuerpo a cuerpo, con lanza en mano. Y era bandas que de un módulo del CONCAR se trasladaban a otro módulo del CONCAR, portando lanzas, cortes carcelarios, machetes, para el enfrentamiento, para la disputa de poder, seguramente por el tráfico dentro de la cárcel, ¿verdad? Cosa que es muy común, disputarse espacios de poder y de fuentes económicas, de recursos económicos. La televisión mostraba eso con cierta normalidad. Nos decían que 30 funcionarios policiales, yo no quisiera estar en el pellejo de esos 30 funcionarios policiales, además ganando sueldos bajísimos, tienen que encargarse de dar
seguridad y cumplimiento con los derechos humanos de 3.000 reclusos. Claro, el sindicato policial comenzó con movilizaciones, los 30 guardias con todo derecho se niegan a asumir su rol, porque se juegan la vida todas las noches. Imagínense esas hordas, pero además esas hordas de la delincuencia marginal. Imagínense la psicología primitiva de esos individuos que han quedado al margen del sistema educativo, que provienen de familias desestructuradas, normalmente monoparentales, o vienen ya del sistema del INISA o del SIRPA, con esa carga de agresividad, por supuesto incentivada al máximo por una televisión basura, que lo único que estimula es la violencia. En esto quiero ser bien claro. Una televisión basura que lo único que incentiva es los desvalores y la violencia. Terrible, terrible. La función criminal de los canales de televisión de nuestro país es asqueante. Es asqueante. A mí me gustaría polemizar con los responsables de los canales de televisión para imputarlos directamente, para acusarlos directamente. Ustedes, por la ganancia capitalista, lo que están haciendo es destrozando el cerebro de los jóvenes. Ustedes son unos incitadores a los desvalores, a la violencia, al delito, a la criminalidad. Claro, cuando tenemos una sociedad organizada en estos desvalores, evidentemente lo que se recrea es una situación perversa, como la que estaba viviendo el Uruguay, una situación dramáticamente perversa, porque además tenemos un presidente de la República que con total cinismo, como que fuéramos un conjunto de cretinos, nos viene a mentir descaradamente, nos viene a tapar con versos, con mentiras, esta realidad, una realidad altamente preocupante. Yo les decía, ¿dónde están las organizaciones denunciando toda esta situación? No están, no están. Una voz en el desierto, una gota en el mar, es la que derrama el doctor Salle. ¿Y por qué es una gota en el mar, amigos? Porque yo quiero insistir en algo. Todas estas denuncias van a ser archivadas. Todas. No es responsabilidad solamente de la maquinaria de impunidad judicial, cuya cabeza, lo vuelvo a repetir, es la Fiscalía General Inconstitucional, creada por el fraude amplio para precisamente mantener impune tanto los delitos de lesa humanidad como la corrupción, la rampante corrupción de estos gobiernos. Hay una responsabilidad de una cantidad de instituciones y hay una terrible pasividad del conglomerado social, de todos nosotros, amigos. Si no nos movilizamos, si no requerimos, si no le pedimos al presidente de la República que se deje de mentir y que cumpla con el artículo 7 de la Constitución de la República, este país termina en la situación en la que está hoy El Salvador, donde la lucha de clases se expresa a través de las maras, de las patotas, de las pandillas. Ya nuestro país va camino a eso. Es decir, la criminalidad como forma de expresión de la lucha de clases ante la decepción total de una clase política que está para enriquecerse, que es inoperante y que está para encubrir todos estos delitos de lesa humanidad y de corrupción. Nos vemos el próximo lunes. Si su hombre por ella no ha pagado derecho.